¿Qué tal, estimados estudiantes? Les saludo el profesor Eric Mendoza y esto es Ciencioteca. En el siguiente problema de circuitos eléctricos nos da un circuito un poquito enredoso donde se nos pide hallar la potencia total del circuito. Se le podría poner nivel medio, ¿no? a este problema, no se le podría nombrar así de nivel medio porque confunde un poco. Muchos pueden caer, como se puede decir, ¿no?, en equivocarse en este problema. La verdad es que no es muy complicado, pero tiene dos detalles importantes que hay que tener en cuenta para no errar, ¿no? Bueno, nos piden allá la potencia total del circuito. El primer detalle que les decía es que la fuente, ¿no?, de voltaje, nuestra fuerza electromotriz, que nos ofrece nuestra diferencia potencial, pues tiene su valor de 2,1 voltios y tiene pues una resistencia interna de 0,6. Si eso no lo adviertes, si eso no lo captas a la primera, ya te llevaría a un error. Luego pues habría que reducir, ¿no?, este enredo de resistencias, que lo único que busca es confundirnos, ¿no? Difícilmente se haría una relación de resistencias así, ¿no? O sea, una asociación de resistencias de esta manera. Más que todo tiene el fin de confundirnos. ¿Listo? En la realidad los circuitos tienen que ser lo más sencillos, ¿no?, posibles, para que si no nosotros mismos cuando analicemos o querramos cambiar algún componente o algo así, no tengamos problemas, ¿no?, de identificar cuál es y a medir corrientes y todo lo demás. Bueno, la idea es que este circuito lo escribamos de una manera sencilla. ¿Cómo así? Lo primero es darnos cuenta de esto. Miren por aquí. Tenemos este punto de aquí, que es este mismo punto de aquí, que es este mismo punto de aquí. ¿Listo? Son el mismo punto, si nos podemos dar cuenta. Entonces yo lo voy a encerrar así. Algunos libros universitarios hacen esto, ¿no?, para hablar de un solo punto. Por ejemplo, el Nilsson, ¿no?, de circuitos eléctricos. Luego, en este lado igual, tenemos que este punto es el mismo que este y es el mismo que este. Son un mismo punto, una misma conexión. Están al mismo potencial eléctrico. Entonces, de ello, ¿qué puedo observar? Lo que puedo hacer es esto. A ver, fácilmente por aquí puedo poner esta resistencia de 4 ohmios. La puedo poner aquí. Y de ahí analizo. Me doy cuenta de que tengo esta resistencia de aquí. Lo voy a pintar de color, a ver, verde. Esta resistencia de aquí de 4 ohmios con esta de 4. Eso está en paralelo con esto, porque son el mismo punto. Así de simple. Y como son 4 y 4, entonces está en serie. A fin de cuentas tenemos una resistencia de 8 también. 2 de 4, 8. Con esta de 4. Repito, esta de 4 la coloqué aquí. Y ahora esto que está de verde, que está en serie, no hay ningún problema de que yo lo pueda sumar, es 8 ohmios. Pero también me percato, mejor le cambiamos de color, de que esta resistencia, que la voy a pintar de naranja, pues está en paralelo también con esas otras, ¿no? Con la de aquí, la de aquí y la de aquí. Bueno, la de abajo, a la inicial le voy a pintar de amarillo, ¿ya? Están en paralelo. Son un mismo punto estos tres aquí también. Entonces, puedo ir acomodando. Después lo voy a unir, todavía no lo he unido. Puedo ir acomodando el 8, ese 8 que pinté de naranja, por aquí. 8 ohmios. Listo. Entonces ya tengo esto. Y también esto de aquí lo voy a pintar de otro color, color azul. Esto de aquí también está en paralelo con los otros, ¿no? 4 más 2, 6 ohmios. Eso lo puedo poner aquí. A fin de cuentas, si me dejé entender bien, pues, perdón, 6 ohmios, ¿no? 4 más 2, 6 ohmios. A fin de cuentas, si me dejé entender bien, lo que tenemos es una conexión en paralelo, ¿no? Tenemos esto por aquí. Muy bien. Por aquí ya voy cerrando esto para poner luego nuestra fuente de voltaje. Voy acomodando un poquito por aquí. Y pues como puedo ver, esas 1, 2, 3, 4 resistencias están en paralelo. Están en paralelo y aquí está nuestra fuente de voltaje.
Ojo que esa fuente de voltaje tiene una resistencia interna, ¿no? Es de 2,1 voltios y una resistencia interna de 0,6 ohmios. ¿Listo? Es más, esto le quitamos y le podemos dibujar aquí su resistencia interna. 0,6 voltios. Muy bien. Simplemente el problema se reduciría a hacer el circuito más simple. Y ojo, nos están pidiendo ya la potencia. Yo suponiendo de que ya tienen experiencia, ya saben que es allá la potencia. Para este caso voy a hallar el circuito reducido con una fuente y una sola resistencia. Y lo único que voy a hacer es, la potencia es igual a la diferencia potencial que otorga la fuente por la corriente que está pasando por el circuito. ¿Listo? Con esta fórmula voy a hallar la potencia. Entonces, para reducir aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero junto estos dos resistencias en paralelo que son iguales. Al final de cuentas, ¿qué me va a dar? Simplemente la mitad del valor de la resistencia, ¿no? Si las dos son iguales. Muy bien, si están en paralelo. Y luego me percato de que abajo hay un 4 también, ¿no? Este 4. Y luego pues tengo el 6, ¿verdad? Tengo el 6. Y luego por acá viene la fuente, la resistencia interna de la fuente. Bueno, esto se puede dibujar algo así, ya que la resistencia es interna. Acá he cometido un pequeño error. Esto no es voltios, son ohmios. Y aquí es 2,1 voltios, ¿no? Muy bien. Aquí 6 ohmios. Continúo con la misma idea por aquí. 4 y 4. En paralelo 2, ¿no? Entonces el circuito se va reduciendo. Tendríamos por aquí 2 ohmios en paralelo con 6 ohmios. Aquí nuestra fuente, ¿no? Con su resistencia interna. 0,6 ohmios, 2,1 voltios. Y el paralelo de 2 y 6, 2 ohmios paralelo con 6 ohmios, la multiplicación entre la suma. Por aquí hacemos ese cálculo. 2 por 6, 12. Entre 8, mitad 6, mitad 4, mitad 3, mitad 2, 1,5 ohmios. Reduciendo el circuito aún más, tendríamos eso de aquí. El paralelo de 2,6, 1,5 ohmios. Por aquí tenemos nuestra fuente, su resistencia interna, y se une ahí, ¿sí? Ah, no, perdón. Este lo puse, habría que borrar, no sé por qué le puse doble aquí. Lo colocamos al costado de la fuente, ¿no? Acá, ya. Y aquí. Muy bien. Finalmente, lo dibujo en negrito el circuito. El circuito equivalente va a ser simplemente así. Tengo dos resistencias en serie, por lo tanto, al final tengo una sola resistencia equivalente de todo el circuito, que sería 1,5 más 0,6, 2,1 ohmios, y la fuente entrega 2,1 voltios, menos más, la corriente va a fluir de esta manera. Ya tengo lo que me está entregando la fuente, ¿no? Pero la corriente del circuito es lo que necesitaba. La corriente del circuito, ¿no? Por ley de Ohm, va a ser igual a la diferencia potencial de la fuente entre la resistencia equivalente. Esto quiere decir 2,1 voltios entre 2,1 ohmios. Y esto sale 1 amperio, ¿no? Reemplazando aquí, lo que tenemos es que la potencia total del circuito, ven que todo el circuito enredoso se convierte en un circuito muy simple. La potencia total simplemente va a ser lo que entrega la fuente
por la corriente. Finalmente, simplemente el resultado es 2,1 watts, porque la potencia se mide en watts. Muy bien. Ahora, la pregunta ¿es la única fórmula para poder hallar la potencia? No. Hay otras dos fórmulas más para hallar la potencia. ¿Ya? Esta fórmula la usamos sobre todo en la fuente, ¿no? La potencia en la fuente. En las resistencias, lo pongo de verdecito, la potencia se puede hallar de esta forma. La potencia es igual a I al cuadrado, la corriente que pasa por la resistencia, por el valor de la resistencia, o si no, la diferencia potencial al cuadrado entre la resistencia, ¿no?, donde se quiere hallar la potencia. Con estas formulitas también podemos hallar la potencia, sobre todo en una resistencia, ¿no? Esto más que todo es para la potencia que está entregando una pila, una batería, y esto es la potencia que está consumiendo una resistencia. Pero si usan la misma fórmula, en este caso va a salir lo mismo, no hay ningún problema, ¿no? Lo que entrega la pila, esa es la potencia entregada, ¿no?, por la fuente, es la misma potencia que está absorbiendo el circuito. Esto así que por eso sale lo mismo. Y se cumple el principio de conservación de la energía, ¿no?, que es algo muy fundamental en lo que es la física. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado este problemita, algo interesante. No es tan difícil, pero es muy bonito, muy interesante. Entonces ahí les queda en nuestra biblioteca de la ciencia, en este caso un problema de física. Me despido, cuídense mucho, que Dios les bendiga. Chao, chao, chao.